adelantado que ya se encuentra en nuestros estudios de RCR acá en Lima, el señor Alfredo Lazarte Hoyle. Él en su momento se ha desempeñado como funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, es consultor internacional, en la OIT estuvo a cargo de la dirección del Departamento de Crisis, ¿no? Y que se encargaba exactamente de ayuda a los países en caso de crisis, fenómenos naturales, guerras, atentados, así que su experiencia es muy valiosa. Y como siempre queremos agradecerle que nos esté visitando esta mañana. Señor Lazarte, muy buenos días, gracias por atender esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Hernández, el gusto es para mí y muchos saludos a los radioyentes. Bien, el gobierno ya ha iniciado este proceso de reconstrucción, se anuncia que en una primera etapa, que va a ser más o menos un periodo de 3 años, se van a invertir 6.000 millones y a la culminación de este proceso un total de 20.000 millones. Paralelamente se está viendo el efecto post-desastre, ¿no? Y es ahí donde yo quería llegar con usted, ¿no? O sea, ¿cómo tratar este efecto post-desastre y a la par ingresar al proceso de reconstrucción? Estamos viendo que en el norte del país hay epidemias ya bastante preocupantes, como el caso de dengue, el caso de la chikungunya, y ya se está expandiendo a otras regiones, ya no solamente es Piura, es La Libertad, es Tumbes. Desde su mirada internacional, desde la experiencia que tiene usted, estas dos cosas, ¿cómo se pueden atacar simultáneamente? Perfecto. Mire, es uno de los temas más sensibles y más delicados después de este tipo de desastres. Las inundaciones en general tienen efectos de mediano y largo plazo bastante negativos, que son distintos, por ejemplo, a un terremoto. Los riesgos de enfermedades pueden quedar por mucho tiempo si es que no hay un tratamiento adecuado y sobre todo rápido. Y me parece que los reflejos para contener los temas de control de fumigación están todavía un poco a media máquina y hay que acelerarlos. Es cierto de que en muchos casos hemos visto cierta resistencia de la propia población a las fumigaciones, porque las fumigaciones tienen que llegar a las casas, nadie le gusta que entren después de haber tenido pérdidas importantes en sus bienes, pero es indispensable porque es la única forma de evitar realmente que estos vectores de epidemia se propaguen rápidamente. En todo caso, hay otros riesgos latentes que amenazan la salud de la gente y es, por ejemplo, el tema de los lodos contaminados. Y ahí yo creo que es una oportunidad también de hacer un llamado a sus propios radioyentes para tomar conciencia de que en estos lodos que han muchas veces inundado e invadido las casas, hay altos grados de contaminación, no solamente porque los sistemas de saneamiento y desagüe se han mezclado con las aguas, sino también hay productos químicos que vienen de la agricultura, de las zonas altas de las quebradas que han arrastrado de la minería ilegal, incluyendo arsénico y otros materiales, de esas actividades urbanas, como por ejemplo en La Libertad, donde la industria del calzado usa taninos que son contaminantes muy fuertes, y todo eso está en esos lodos que aparentemente son inofensivos, y en el momento que las familias tratan de removerlos si no toman precauciones, el riesgo que eso genere enfermedades peores y más complicadas es mucho más alto, ¿ya? Ahí los lodos cuando se secan se vuelven en polvo y eso es un contaminante oral terrible y puede contribuir a agravar enfermedades serias y que no son fáciles de ser controlables, sobre todo con los niños. Tienen que haber protocolos, campañas de parte de las organizaciones barriales, de los municipios, contribuyendo y mostrando prácticas correctas si es que no hay la posibilidad de que hayan cuadrillas de trabajo de los municipios que apoyen a las familias en la limpieza de lodos. Por lo menos deben haber campañas y formación a la gente. Pero campañas para permanentes. Que sepa, permanente, porque esta toma de conciencia es muy delicada. Ahora, esos lodos que se retiran, ¿qué tratamiento deben tener? Porque no, lo que vemos es que, bueno, sacan el lodo de las casas, lo colocan en el patio o lo colocan en un lado de la calle, y eso me parece que no resuelve el problema. ¿Cómo se debe manejar ese tema y cuál es la disposición que se debe tener de esos materiales que se están retirando?
Todo lo que es disposición de escombros, incluyendo también residuos como los lodos, es una tarea que compete principalmente, en este caso, a los COER, es decir, los comités de emergencia regional, conjuntamente con las municipalidades y las organizaciones barriales, deben definir por barrios puntos de acopio y crear un sistema para que haya recolección de parte de vehículos de la municipalidad o del gobierno regional y una disposición apropiada en zonas donde las próximas lluvias no van a volver a cargar esos lodos contaminados nuevamente hacia zonas pobladas. ¿Y tiene que hacerse algún tipo de tratamiento de esos lodos para bajar su nivel de contaminación o eso ya no se puede manejar de esa manera? Depende del tipo de contaminación. Si estamos hablando de contaminación química, sí hay un problema importante que tiene un tipo de tratamiento similar al que se hace con los relaves de las minas. Es decir, el sitio donde se van a disponer estos lodos tiene que estar impermeabilizado, probablemente teniendo una geomembrana que la protege y que evita que después en la próxima lluvia eso va a entrar al agua del subsuelo. Si la contaminación es de tipo orgánico, si el sitio está lo suficientemente aislado, el tiempo va a ser el trabajo ya de... Genera su propio ciclo de reabsorción. De reabsorción, ¿no? Exacto. Ahora, tenemos este problema ahora con esto que nos está manejando, que es sumamente importante y que es un elemento que me parece que no se ha estado tomando en cuenta. Porque en realidad justamente en el comentario que le antecede a esta entrevista estábamos señalando que ese contacto permanente, los niños juegan allí, porque obviamente lo que se están haciendo es retirar de las casas y tirarlos a la calle o tirarlos a un costado y bueno, ya he resuelto el problema. Entonces usted nos está confirmando que este contacto es peligroso y es riesgoso y puede traer otro tipo de enfermedades quizás mucho más severas que lo que estamos viendo actualmente. Ahora, se ha declarado una emergencia sanitaria en el norte. ¿Es suficiente esto? ¿Cómo se implementa una emergencia sanitaria? ¿No? Bueno, la emergencia sanitaria significa un rol totalmente distinto a cualquier protocolo de emergencia para instituciones públicas, significa un cambio en la modalidad de operación. De ser pasiva la organización, por ejemplo, un hospital recibe pacientes que van a ser atendidos. Una oficina de trabajo recibe gente que está buscando empleo para ser colocada. Cuando estamos trabajando en protocolos de emergencia, el rol se vuelve proactivo. Es la institución que sale y trabaja con las organizaciones afectadas para poder ser efectiva. En este caso, las unidades de salud. No basta que estén sentadas en las postas. Movilización permanente. Movilización, trabajo con las organizaciones de base y campañas por todos los medios existentes, la radio, paneles, escrito, por todos los medios. Con el cólera se hizo en el Perú eso. El Perú fue una escuela mundial para el control del cólera. Los especialistas peruanos que trabajaron en el control del cólera fueron después desperdigados por todo el mundo con un alto respeto, porque realmente se trabajó muy bien el manejo de la gestión de la campaña, ¿no? Vemos ese mismo impulso ahora en esto que se está desarrollando en el norte del país. ¿Qué información tiene usted al respecto? Mire, es bastante delicado porque no tengo información muy detallada. Lo que le puedo decir es que, desgraciadamente, las reacciones muchas veces se dan en el ritmo que las noticias van alimentando el conocimiento a la gente. El cólera fue una cosa tan brutal, ¿ya?, que la reacción no daba pie, tenía que ser inmediata. El problema del centralismo, ¿no? Porque el cólera golpeó las zonas populares en Lima. Sí. Llegó a Lima primero. Entonces de aquí se difundió al resto del país. Llegó a Chimbote primero. No, bueno, Chimbote, pero es una zona urbana más cercana, más visible. En este caso, por ejemplo, como ha sucedido como las emergencias, ¿no? La emergencia climática, aquí en este programa nosotros advertimos desde el mes de diciembre que estaban produciéndose lluvias, que había inundaciones, que habían huaicos y todo, hasta cuando ya prácticamente las ciudades se estaban ahogando y recién le pusieron los reflectores y se convirtió entonces en un hecho, ¿no?,
donde se le prestó toda la atención debida y todos se concentraron entonces en la atención, porque en paralelo vino también todo el desastre que se vivió acá en la zona periférica de Lima. Entonces, en este caso, por ejemplo, del tema de la salud, ¿qué falta? Bueno, a mi entender, hay que mejorar la articulación entre las organizaciones responsables de los gobiernos locales, como los gobiernos regionales y las municipalidades, con las instituciones de salud y las organizaciones de base. Solo una coordinación muy estrecha y alta comunicación va a permitir realmente que los mensajes lleguen apropiadamente a la población. Por ejemplo, vencer la resistencia que existe, y lo podemos ver en los medios, a las campañas de fumigación, y un tratamiento más ordenado de los riesgos, como el caso del manejo de los lodos. ¿Cómo vencemos esa psicosis colectiva? Porque las redes sociales en los últimos años juegan un papel determinante, y en el caso del norte del país, esta mañana, por ejemplo, uno revisa las redes sociales y ve cuadros dramáticos. Entonces, ¿cómo vencer en una situación post-desastre este tipo de cosas que se presentan? Hay que convertir esa sensación de miedo e inseguridad de la gente en una tendencia positiva. Es decir, hay cambios de comportamiento muy profundos que se tienen que dar en nuestra sociedad. La gestión de riesgos no es una tarea del Estado, simplemente no es una tarea de los municipios, es una tarea de cada ciudadano, ¿ya? Cada persona de pie que está expuesta a enfrentar estos riesgos. Y solamente en una situación extrema como la que hemos vivido ahora, hay una bajada masiva de todos los mecanismos de defensa y estamos dispuestos a escuchar y procesar cambios. Pero para eso la comunicación es fundamental. Los mensajes deben ser claros, no jugar con el sensacionalismo, pero sí con la claridad de lo dramático que es una situación, pero también hay que incorporar los mensajes positivos. ¿Qué se hace en ese caso? No vale decir hay más dengue. ¿Cómo evitas el dengue? Es lo importante. Se informa que hay dengue y se informa cómo controlar el dengue. No hay que decir hay que sacar los lodos, son peligrosos, ¿ya? Sino también hay que explicarle a la gente cómo poderlo hacer, y además dar recomendaciones para que a futuro no estén expuestos a ese mismo nivel de riesgo. Ahora, tenemos esta emergencia efectivamente con el dengue, pero sabemos también que están apareciendo otro tipo de situaciones que están afectando la salud. Por ejemplo, nos comentaban que hay personas que están de la noche a la mañana, han tenido un incremento, por ejemplo, en el colesterol, ¿no? En estos sistemas endocrinológicos, ¿no? Y que de la noche a la mañana se han disparado en algunos índices. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo voy a arriesgar una opinión que no es médica, por todo caso. Cuando hay un desastre de esta naturaleza, un elemento muy importante que lo habíamos mencionado en una anterior conversación son los sistemas de abastecimiento que tiene la gente para el consumo básico. Las redes de comercialización local han colapsado, han sido barridos por las aguas, y hay una serie de sustitutos no perecibles, que son los que están más vigentes, y algunos de los perecibles están contaminados, porque los han rescatado de los propios lodos. Todo eso contribuye para que la forma como la población se está alimentando ahora mal, ¿ya? Y con productos con menos calidad que antes. Y una cosa adicional, como hay escasez por el problema de la destrucción de estos tiendecitas, mercados ambulantes, etcétera, que han sido barridos por las aguas, también están pagando más, con lo cual el consumo va, lo que los economistas decimos, a los bienes Veblen, o sea, los bienes más baratos que podemos adquirir, y eso no necesariamente son la garantía de la mejor alimentación. Algunos señalan también que este también obedece a los traumas, ¿no?, vividos por la población en situaciones tan difíciles y tan complicadas, ¿no? Como por ejemplo un río que normalmente pues vemos un hilo de agua cuando visitamos Piura, y de pronto vemos que viene como un mar, ¿no? Bueno, yo soy un vivo ejemplo de lo que significa la ansiedad con respecto a los patrones alimentarios. O definitivamente cuando uno está sometido a una situación de estrés violento,
el organismo reacciona de manera distinta. En algunos, los que tienen comportamiento angustioso, se bloquean, no tienen apetito, más bien se desesperan. Otros, los que tienen temperamento ansioso, ¿ya?, comienzan a hacer cosas así automáticamente, incluyendo comer más a lo que fuera y esté disponible. Pero yo creo que ese es un problema marginal que en un determinado momento ha tenido un sentido. Es cierto que el trauma tiene que ser tratado, el trauma debe ser atendido, pero yo creo que hay condiciones materiales también que implican los déficits de alimentación que están ocurriendo. Que tiene que ir normalizándose en la medida en que las actividades cotidianas, bueno, sigan su curso y adicionalmente se venga la etapa de la reconstrucción, ¿no?, y de la reposición de la infraestructura. Pero de todas maneras, pasando la emergencia sanitaria, por ejemplo, esta es una zona que va a quedar tiene la necesidad de quedar en observancia, ¿o no? No, definitivamente. Primero que los retos importantes todavía están por darse en muchos casos. Por ejemplo, el tema de las reubicaciones es un tema que sí o sí se tiene que enfrentar hoy, no mañana. Es muy delicado la forma como se va a manejar. Porque ahí sí, por ejemplo, el tema de impacto y crisis social va a ser bastante fuerte. No basta decirle a alguien, por ejemplo, ahí no puedes estar. Tienes que darle una alternativa y decirle, por las condiciones que no puedes quedarte ahí, le proponemos este tipo de solución que incorpora no solamente una respuesta a sus necesidades de abrigo, sino también la posibilidad que sigan manteniendo lo que son sus propias estrategias de generación de ingresos, sea estar cerca o conectado a su fuente de empleo, o sea que tengan la posibilidad de relanzar con relativamente éxito la actividad económica que le generaba los ingresos anteriormente, es decir, si tenía una bodeguita, un pequeño negocio en la casa, lo que fuera, que esté concebido. Hay un hecho que se está viviendo en estos momentos con mucha frecuencia, ¿no? Hace unos días UNICEF informaba que en Piura viven alrededor de 20.000 personas en campamentos, es decir, han perdido sus viviendas, ¿no? Pero también estamos observando otro fenómeno que seguramente usted, con la experiencia que tiene, nos puede graficar, ¿no? La gente, en ese afán de desesperación, ya está tomando algunos locales, algunos complejos de vivienda particulares. ¿Por qué? Porque requiere, como usted explicaba, abrigo, tener protección. ¿Esto es normal? ¿Cómo se enfrentan estas situaciones? Mire, las buenas intenciones muchas veces nos llevan a decisiones equivocadas. Hay un concepto que yo lo he escuchado mucho, sobre todo cuando hablamos sobre el terremoto de Pisco, decir, no, en este país las soluciones temporales se vuelven permanentes. No queremos habilitar soluciones temporales, sino ir de frente a la permanente. Eso es una ilusión, porque las soluciones permanentes no son fáciles de hacer de la noche a la mañana, toman tiempo. Entonces, planificar un proceso adecuadamente involucra también tener un manejo de soluciones temporales, incluyendo soluciones como albergues bien dotados y con calidad de servicios para la gente. Si eso no se da, la gente va a terminar, o regresando a los sitios precarios donde estaba anteriormente, o tratando de ocupar de buena o de mala manera espacios que consideran baldíos o disponibles, y eso va a generar mucho más caos social. Tiene que eso no es una cosa para mañana, eso es una cosa para hoy día, ¿ya? Las soluciones temporales tienen que darse, pero con un mensaje claro de que es una transición a una solución que va a ser mejor. Si no, va a haber un problema de descontrol social. Generar confianza con calidad. Exacto. Acuérdense cómo fue después del terremoto de Pisco. Las carpas, y eso lo discutimos con las autoridades nacionales, para ellos era la garantía de que tenían que apurar el proceso para hacer la solución permanente. Todavía siguen habiendo gente en carpas, y eso es un crimen, ¿verdad? Porque las carpas estaban diseñadas para 6 meses, no para estar los años que están todavía siendo ocupadas. Las soluciones temporales responden a un proceso de planificación donde todo tiene una fecha de comienzo y una fecha de final y un mecanismo de traspaso. Si no, no hay planeamiento apropiado. Ahora,
¿Cómo usted observa este lanzamiento del proceso de reconstrucción, ya con la creación de un marco, de una ley que se ha aprobado en el Congreso para crear la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambio, así se le ha llamado? Ya hay un director ejecutivo, ya hay un directorio de esa institución, y los planes deben estar listos, según lo que se ha mencionado el señor Pablo de la Flor, que es el director ejecutivo, en 3 meses. ¿No? Esos son los plazos normales que se manejan en estos temas. ¿Cómo viene la implementación de ese proceso? Bueno, como estamos ahora expuestos muy frecuentemente a todas las discusiones sobre las obras que se hacen, los escándalos que hay en el país, sabemos que hay los planes, generales, y después vienen los estudios definitivos. Los planes generales se pueden manejar en el periodo de 3 meses. Es un esfuerzo bastante grande porque debe garantizar ver todas las ópticas y estar incorporadas en el proceso. A mí me parece que hay ciertos elementos sin tener una autoridad como para decir conozco todos los detalles, pero que necesitan ser reforzados o no han sido muy explícitos. Por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, ¿ya? Es una variable que de repente no se ha querido manejar la terminología, pero no está tan clara, por más de que los gobiernos locales, regionales, y ahí se hablan de zonificaciones, pero el proceso de ordenamiento territorial es una gestión global de territorio, no solamente de una reubicación, y ahí hay una oportunidad muy importante para que este país recupere ese esfuerzo que lo ha tenido abandonado por años. El tema de la generación de empleos e ingresos a nivel local está también, para mí, demasiado escondido. Es cierto que hay mecanismos que hablan de impactos importantes que van a haber en inversiones mayores dentro del sector, por ejemplo, privado. Pero eso no es suficiente, porque la economía del día a día de la gente que ha sido más afectada es una economía local, pequeñita, que depende de pequeñas intervenciones, pero que requiere un apoyo bastante importante ahora, que por lo menos no lo veo. Entre los socios del proceso de la reconstrucción, me llama la atención, por ejemplo, que los actores que tienen responsabilidad sobre la economía popular que ha sido afectada, como puede ser la Dirección de Micro Pequeña Empresas de Produce o la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, no están en el directorio. Hay muchas otras reconstrucciones que han puesto el tema del impacto sobre el empleo como eje transversal de todo el proceso. Porque finalmente es lo que te va a dinamizar la economía local, y a partir de ahí empieza a resolver tu tema, porque es un tema también de recursos, ¿no? Usted acaba de mencionar, por ejemplo, que el encarecimiento de los productos y todo lo demás, y si a eso se asocia la pérdida de la fuente de trabajo que ha ocurrido en estas zonas, con los daños ocasionados por el fenómeno del Niño, entonces ahí tenemos la configuración de un problema social muy, muy fuerte que genera a la larga tensiones no solo sociales sino políticas, ¿no? Exactamente. Y volvemos a tener un ejemplo bastante frustrante en el 2007 con el terremoto de Pisco. Eran correctas muchas de las visiones que se tenían en términos de las grandes inversiones económicas que iban a generar todo un proceso de inversión y creación de empleo en el mediano y largo plazo. Pero para el grueso de la población que perdió su fuente de empleos e ingresos, no hubieron respuestas. Y la gente desesperada primero comenzó a rematar los bonos de reconstrucción que les dieron porque no tenían fuente de ingreso. Ya después comenzaron a invadir y a hacer toda una serie de actividades que hacen que Pisco siga teniendo una triste cara, más allá de tener algunas fotos bonitas de lo que fue la reconstrucción. De pronto estamos mirando en macro lo que tiene que hacer, y nadie discute que hay que mejorar las carreteras, hacer los puentes, los reservorios y todo lo demás, lo grande que está visiblemente dañado, sí, ¿no? Que genera, que está obstaculizando a la industria y el desarrollo económico en diferentes rubros. Sin embargo, usted menciona que esos espacios, quizás el tejido social, ese tejido social que es masivo, además, porque es no masivo, está presente. Es el sector donde está la mayor cantidad de víctimas, ¿ya? Porque justamente el otro día estábamos en una reunión conversando, o sea, frente a los desastres,
En términos económicos, la informalidad es doblemente uno de los elementos de mayor vulnerabilidad. Es vulnerable el informal, porque pierde, no tiene seguros, no está registrado, no puede ser compensado porque no tiene forma de evidenciar lo que perdió, ¿ya? Y muchas veces las soluciones que se le dan es una solución como persona y familia, el acceso a un techo propio, pero no para recuperar su negocio. Pierde la comunidad, porque la actividad informal corre una serie de riesgos que, por ejemplo, en el caso de Trujillo y en otros sitios, terminan contribuyendo inconscientemente a aumentar los peligros para la comunidad, vertiendo líquidos contaminantes, generando problemas con las redes de servicios a nivel locales. Entonces, ese sector tiene que ser trabajado. O sea, esta sería una gran oportunidad para ponerle, quizás, para poner sobre la mesa empezar a darle una solución real al tema de la informalidad. Absolutamente, yo estoy convencido que es una oportunidad excelente para este gobierno que, dicho sea de paso, dentro de sus prioridades en el sector trabajo, ha declarado la lucha a la informalidad como uno de sus objetivos más importantes. Pues aquí tiene una gran oportunidad, pero eso no está visible en las propuestas de la ley de reconstrucción. Bien, señor Alfredo Lasarte, como siempre muy agradecido por acompañarnos esta mañana aquí en RCR y en realidad muy valiosas sus opiniones con la experiencia que usted tiene y además tener una visión muy clara que este tema, más allá de lo necesario que significa cambiar infraestructura, recuperar infraestructura, el tema social. Como siempre, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Bien.